de su larga trayectoria de investigación en estos y otros temas. Así que bueno, un gusto, Cristian, tenerte con nosotros. Hola, ¿qué Bueno, tal? Buenos días, Juan. Buenos días, María Pilar y Alejandro. Saludo a todos los que nos están viendo o nos vayan a ver. muchas Encantado de gracias. estar Bueno, aquí. siguiendo un poco nuestra tradición, paso a presentarlo a Cristian, si bien para muchos no necesita introducción, siempre es bueno para el público que se renueva. Cristian Parker Bucio es chileno, estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile, obteniendo allí su título de sociólogo, y realizó estudios de posgrado en el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, con un doctorado en sociología en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Actualmente es profesor titular en la Universidad de Santiago de Chile y está especializado en sociología del desarrollo, de la cultura y de la religión y sociología ambiental. Tiene una enorme y muy extensa trayectoria de investigación, tanto en la academia como siendo consultor para organismos nacionales e internacionales y en docencia, y está aportando el estudio de las transformaciones de la sociedad, la religión, la cultura y el medio ambiente en Chile y en América Latina. También un poco asociado a nuestra trayectoria, ha sido presidente de la Asociación de Ciencias Sociales de la Religión de América Latina en el periodo 2000 a 2003 y ha sido uno de los investigadores reconocidos en los 30 aniversarios de la asociación. Su último libro en la temática relacionada con religión, editado por Claxo Ariadna, se titula Religiones y Sociedad en América Latina, la gran transformación. Así que bueno, muchísimas gracias también, Cristian, por participar. O si quieres decir algunas palabras y si no, ya empieza Cristian. Bueno, a ver, no sé qué puedo decir de Cristian. Nos conocemos hace muchos años. Eh, es un gusto tenerlo acá, un honor realmente. Bueno, Cristian es sin duda uno de los sociólogos chilenos más importantes. No vamos a poner si dos o tres o cuántos, pero digamos, sin duda es uno de los sociólogos chilenos más importantes y es uno de los sociólogos de la religión eh, más importantes de Latinoamérica, ¿no? Fue uno de los fundadores de la Asociación de Cientistas Sociales de la Región del Mercosur, ahora de América Latina, y tiene una vasta obra, una vastísima obra. Uno no puede dejar de mencionar, obviamente, su libro Otra Lógica en América Latina, Religiosidad Popular y Modernización Capitalista, si me acuerdo bien el título, que fue traducido al inglés, al portugués, y es un clásico inoxidable de los estudios latinoamericanos sobre religión. Y, y quiero destacar sobre todo que desde muy temprano Cristian fue uno de los que más fuertemente bregó por una sociología de la religión latinoamericana, o sea, por un diálogo con las teorías, digamos, del primer mundo o del norte global, pero desarrollando perspectivas propias. Y fue uno de los primeros en criticar, digamos, el modernocentrismo, el eclesiocentrismo de las teorías sobre religión. Yo en los últimos años empecé a insistir con eso y después vi, no, pero algo de esto ya lo dijo Cristian hace años atrás y uno ya se había olvidado. Digo, son ideas importantísimas que creo que las sembró Cristian, después las continuó quizás Pablo Semán, las continué yo y que tenemos que seguir insistiendo por esa senda, ¿no? Entonces creo que es importante darle el crédito a Cristian que se merece por haber sido porque nosotros siempre estamos, bueno, sí, sí, una sociología de región latinoamericana, pero seguimos usando mayormente aparatos conceptuales desarrollados al norte global. Y desde muy temprano, Cristian fue uno de los más críticos de todo esto y que intentó y desarrolló perspectivas más propias, digamos, de ahí la importancia de su libro Otra Lógica en América Latina. Así que bueno, nada, es un gusto tenerlo a Cristian acá y bueno, sigue activo, gracias a Dios, sigue vigente. Está bueno, digamos, poder decir eso después de muchos años. Y bueno, entonces es un honor tenerlo acá con nosotros ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a las palabras que han dicho, especialmente Alejandro,
Para mí es un honor también estar con ustedes compartiendo esto y es una posibilidad de seguir en nuestro diálogo. La sociología y en especial la sociología de la religión latinoamericana se construye en la medida en que podemos continuar con este tipo de diálogo. Entonces, bueno, sin más voy a presentar entonces ahora algunas ideas para que tengamos una conversación posterior. Tengo una presentación que veo que está por aquí también Reinaldo Josué, un estudiante de nuestro doctorado que es centroamericano. Lo saludo. Voy a presentar entonces, a ver si puedo compartir, espérate, ¿cómo es esto? Ahí están viendo. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, a ver, en realidad, tal como dijo Juan y como me invitaron, yo voy a combinar una especie de autorreflexión sobre mi trayectoria en sociología religión y después una reflexión sobre la sociología, eh, digamos, sobre la religión en la gran urbe, ¿no? Algunas reflexiones un poco más teóricas, si ustedes quieren. Entonces, le titulé esta presentación Mirando el futuro de América Latina, perdón, mirando el fenómeno religioso urbano desde la cultura popular en la periferia hasta las modernidades múltiples en perspectiva decolonial. Eh, bueno, es decir, abordo el campo de estudios de la religión urbana en América Latina a partir de una trayectoria de investigación. Y comienzo con algo que es quizás para muchos conocido, pero que siempre vale la pena recordarlo, y es que eh, todo pensamiento es generado por caminos que ya están recorridos por otros, pero también por la experiencia propia del sujeto. Es decir, no es solo una acumulación objetiva de conocimiento, sino que también es una acumulación de experiencias, ¿no? Tanto propias como de los sujetos con los que uno interactúa. Y en ese sentido recuerdo a Margaret Mead cuando dice que es solo cuando vemos a los otros a través de sus propias lentes culturales que verdaderamente entendemos su humanidad. Mi sociología siempre ha intentado ser en ese sentido una sociología comprensiva. Eh, entonces, mirando este fenómeno religioso urbano, de la cultura popular en la periferia a las modernidades múltiples en perspectiva de colonial. Primero voy a hablar de mi trayectoria intelectual en torno al fenómeno religioso, algo ya dijo y me adelantó un poco Alejandro, y después una visión sobre religiones urbanas de la periferia. En términos de trayectoria intelectual, no se preocupen porque no voy a desarrollar grandes cuestiones conceptuales o teóricas, sino que más bien una especie de recorrido por mi producción, pero clasificándola desde el punto de vista de cuáles son las perspectivas teórico-interpretativas que yo he ido desarrollando. Entonces, primero comencé haciendo un estudio de la cultura y la religión popular en una periferia urbana en el Gran Santiago, en la comuna de Pudahuel. Después realicé la tesis de doctorado, el libro La otra lógica que mencionó Alejandro, y después tuve unas reflexiones sobre modernidades, urbanización, globalización y religión, ¿no? En términos de el análisis de la diversidad, los caminos de la secularización y el reencantamiento. Después, una reflexión, no después, en realidad paralelo, una reflexión crítica sobre la sociología de la religión en América Latina, la crítica a los enfoques eurocéntricos desde la periferia y una reflexión final sobre diversidad religiosa en el marco de las teorías de las modernidades múltiples. Entonces, cada uno de estos pasos los voy a ir brevemente, muy brevemente, reseñando. Eh,
Mis primeras investigaciones las realicé en una época bastante especial en Chile, en Santiago, y era la época de la dictadura militar. Desde el año 1978 al año 1982, participé, fui coordinador de un equipo de investigación ligado a la iglesia. En ese momento, la verdad, no se podía hacer investigación independiente. Estábamos en una época donde había mucha represión por todos lados, y esto era una investigación ligada a la iglesia. Pero fue una investigación en poblaciones, ¿no? Es decir, barriadas, hay distintos términos, ¿no es cierto? En Argentina le llaman de otra manera. En el caso nuestro, los sectores populares llamamos poblaciones. Eh, y de ahí salió un primer libro que se llamaba Rasgos de Cultura Popular en Poblaciones de Pudahuel. Es interesante que la palabra Pudahuel, ¿no? Pudahuel es un sector del Gran Santiago que está en el oeste, que es un sector que se inunda, un sector, incluso en términos geográficos, que no tiene las mejores condiciones. Incluso la palabra Pudahuel es una palabra mapudungún que se traduce como Epu, que es dos, y Dahuil Pozo, agua estancada, charcas de agua. ¿Mm? Y en esa época era una población bastante observada, reprimida. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, los años 80, ¿no?, como de esos grupos también hubo un inicio de movilización contra la dictadura, pero también todo lo que significaba las expresiones de religiosidad popular, ¿no? Y eso fue lo que más o menos estuvimos investigando en aquella época. La tesis fue una especie de reflexión de segundo nivel sobre esa experiencia de investigación empírica, ¿m? Que fue una tesis sobre religión y clases subalternas urbanas, ¿no? Es decir, siempre mi reflexión acerca de las transformaciones religiosas y de las transformaciones de las expresiones de todo tipo que había en nuestra realidad chilena, yo siempre las hice desde el punto de vista de aquellos eh, sectores sociales que estaban siendo sometidos a procesos de modernización más intensos. Y bueno, esos son urbanos, ¿no? Entonces de ahí salió la tesis, que fue publicada también allá en Lovaina. Salieron algunos eh, productos como artículos en una revista en Concilium, en la revista mexicana de sociología, etcétera. ¿Mm? Pero en un tercer paso, porque la tesis fue sobre una reflexión y un análisis teórico más sistemático, ¿no es cierto?, de lo que había hecho yo en Pudahuel y en esa primera época, ¿no?, de esa realidad etnográfica, empírica, ¿no? Y me faltó, eso sí, o sea, o descubrí más bien a raíz de la tesis, el hecho de que uno no puede reflexionar sobre realidades locales si no lo hace en contexto y en comparación y en el marco de realidades transnacionales y globales. Y entonces, a través de literatura por un lado y investigaciones previas, ¿no?, de otros colegas, por cierto, de literatura de antropológica, histórica, sociológica, fui reuniendo una cantidad de material que me posibilitaron entonces sistematizar una reflexión de tercer nivel, si ustedes quieren, que se tradujo en este libro, La otra lógica en América Latina, religión popular y modernización capitalista, donde básicamente, no voy a resumir el libro aquí, imposible, pero básicamente yo planteo que hay que entender de una manera distinta las formas de racionalidad simbólico-religiosas presentes en nuestras culturas populares y sobre todo culturas populares urbanas que posibilitan entender que los procesos de secularización no son tales, sino que hay una diversidad creciente que genera formas de expresión que al mismo tiempo que son tradicionales, se reinventan en contextos de nuevas modernidades. ¿Mm? Bueno, ahí también surgió el libro, surgieron otras publicaciones también a nivel internacional.
¿no? El libro que fue también editado en portugués y en inglés. Después continué con la reflexión, ¿m? Más allá de entender el tema de la... Porque el libro ha sido a veces mal interpretado por algunos autores, en el sentido de que afirman que yo estoy planteando una forma de interpretación de la totalidad de la cultura latinoamericana. ¿Mm? Y que, por lo tanto, la totalidad de la cultura latinoamericana estaría, digamos, subsumida en estas formas tradicionales, hemidernas y cuasi modernas y sincréticas de reinterpretación de los códigos de sentido y rituales religiosos, ¿no? Eh, pero no es eso. Mi reflexión sistemática fue sobre las culturas populares urbanas. Ese era el objeto de estudio del libro. ¿Mm? Eh, Después, en este cuarto momento, sí yo empecé a reflexionar más sobre el fenómeno global. Y el fenómeno global reinterpretando aquello que era la interpretación común en aquella época, que decía, y lo voy a plantear, lo voy a recordar más adelante, decía que para entender las transformaciones culturales de América Latina, nosotros teníamos que asumir que habían habido procesos de modernización, de urbanización, y que esos procesos necesariamente conducirían de alguna u otra manera a procesos de secularización. ¿Ya? Ahora, pero lo que uno observaba a través de la cantidad de investigaciones, de literatura, es que esa tal consabida secularización no se producía. Entonces, ¿qué significa esto de que hay modernización, pero hay una suerte de reencantamiento? ¿Qué tiene que ver las condiciones urbanas? ¿Qué tiene que ver la condición de la sociedad de la información? ¿Qué tiene que ver aquello que se comenzó a llamar en esa época la cultura posmoderna? ¿Qué tiene que ver esta globalización que es tan contradictoria y paradojal? Que no es solo eh, la introducción de patrones universales y válidamente significativos para todos, sino que son patrones que vienen desde el norte desarrollado, desde el centro, y que se transforman de alguna manera en las periferias, ¿no? Ahí tuvimos una investigación muy interesante con un equipo internacional sobre catolicismos populares, y precisamente en distintos continentes, en América Latina, en África y en Asia. Y uno de los objetos principales de reflexión, por lo menos mía, en ese equipo fue qué pasaba con los catolicismos urbanos. Es decir, cómo los procesos de urbanización en contextos de países periféricos generaban condiciones específicas que a su vez generaban condiciones de permanencia por un lado, pero al mismo tiempo transformación de las creencias y rituales religiosos, ¿no? Pero por ahí también viene todo el tema de que no basta con analizar, por así decirlo, en sí mismo estas formas religiosas urbanas, porque también es interesante analizar cuáles son los otros elementos religiosos que están incidiendo en sus resignificaciones y transformaciones. Entonces, de ahí, por un lado, las raíces indígenas, ¿no? Raíces indígenas que en algunos países de América Latina es muy clarita, ¿no? Porque las culturas indígenas son muy relevantes, pero incluso en países donde hay menos presencia de lo indígena, ¿no? Hay subyacentemente también ciertos elementos. Y también, a pesar de que yo vengo de una sociedad donde las expresiones afroamericanas no han sido nunca o relevantes, también para entender América Latina, muy importante estas otras expresiones, estas otras raíces afro, ¿no?
se genera en una historia larga, ¿no es cierto?, de esclavitud y de migraciones forzadas y que después se reconfiguran en estas tradiciones religiosas afroamericanas, pero que también van permeando otras formas que no son estrictamente afro. Entonces, de ahí viene también una reflexión sobre cómo los procesos de globalización, los procesos de la posmodernidad van eh, desestructurando, por así decirlo, los márgenes, los límites, ¿no? Y entonces las fronteras de lo simbólico, ¿no? Se van refigurando, pero al mismo tiempo van siendo transformadas, ¿no? En una expresión que a veces he tomado de Bauman, ¿no es cierto?, que religiones líquidas, ¿no? Que entonces ya estas religiones líquidas uno lo va percibiendo ya no solo en los sectores populares, sino también en muchos sectores medios, en muchos sectores, y entonces esto posibilita entender mejor por qué los sincretismos y por qué también estas nuevas corrientes de nueva era, que claro, ya no tienen nada de catolicismo popular, ya no tienen nada de mundo evangélico, ¿no? Mundo evangélico, por lo demás, también una cosa muy importante, porque nuestros evangélicos en América Latina no son los protestantes históricos, sino que son más bien pentecostales o grupos evangélicos que tienen. Entonces, de ahí viene una reflexión crítica sobre la sociología de la religión en América Latina. ¿Cómo es que nosotros, sociólogos, aunque también esto vale para ciertos antropólogos, ¿no es cierto?, y para historiadores, cómo es que estamos entendiendo nuestra realidad? Y entonces ahí, por una parte, eh, entender desde el punto de vista, por así decirlo, de la sociología del conocimiento, cómo la élite, ¿no? Científico-social, ¿no? Sociólogos, antropólogos, historiadores, van entendiendo una realidad religiosa que de alguna manera no es de ellos, porque son élites que de alguna manera son secularizadas o son racionalizadas, en el sentido de que tienden a privilegiar ciertas lógicas que son o racionales o de una cultura ilustrada y por lo tanto, por ejemplo, no son capaces de entender fenómenos de magia o neomagia en muchas expresiones eh, de la gente y del pueblo latinoamericano. Este, de allí entonces a plantear que la sociología de la religión en América Latina eh, implícitamente, ¿no?, es logocéntrica, ha sido por una logocéntrica en el sentido de que privilegia el logos por sobre el patos, ¿no? Más que el etos, porque ese es otro cuento. Entonces, cuando se privilegia el logos, se dialoga entonces con desde las iglesias y por lo tanto con las teologías, y entonces son sociologías que de alguna manera quedan casadas, por así decirlo, casadas en el sentido con Z, ¿no? Con una lógica eclesiocéntrica, ¿no? O bien reflexionan desde la crítica, ¿no? Desde la crítica ilustrada antirreligiosa, y por lo tanto se quedan casadas con una lógica modernista eurocéntrica. Eh, y entonces allí una serie de producciones de, en acto, qué sé yo, en otras publicaciones, la sociología y la religión en América, sobre el tema de política y democracia, etcétera. Y el sexto momento, la crítica a los enfoques eurocéntricos. Ya derechamente eh, una reflexión ya no sobre la comunidad de científicos sociales de América Latina, sino ahora sobre cuáles son las teorías, ¿no?, fundamentales, cuáles son los autores fundamentales en que nos estamos basando. Entonces ahí comenzamos a analizar a Durkheim y las formas elementales de la vida religiosa.
Pero también comenzamos a analizar críticamente a Weber, comenzamos a analizar a Mauss, comenzamos, por cierto, a analizar a Marx, ¿no? Comenzamos a analizar a Troeltsch. O sea, cómo todos estos grandes teóricos que nos dan los elementos para comprender el fenómeno religioso y sus transformaciones desde la modernidad hasta la época contemporánea, de alguna u otra manera tienen como background, como referencia fundamental, lo que ha sucedido en una de las modernidades, que es la modernidad europea. Bueno, ¿y qué pasa con estas otras modernidades? ¿Qué pasa con la modernidad latinoamericana? ¿No? Es decir, la forma como histórico-socialmente se ha ido conformando el conjunto de interrelación sociedad-cultura en nuestro continente desde el siglo XIX, XX, XXI, y que no tiene que ver, ¿no es cierto?, con los patrones históricos estructurales de desarrollo de Europa y que tiene que ver con toda una conformación eh, donde incluso en el campo religioso latinoamericano ha habido especificidades que no las tenemos ni en Norteamérica ni en Europa. ¿Y por qué entonces vamos a estar utilizando teorías que han sido estructuradas y adecuadas para Europa o para Norteamérica? La necesidad entonces de cuestionar esos precioscentrismos y de comenzar a pensar en otras categorías. Ese fue un artículo sobre las categorías durkheimianas, donde planteo básicamente que el dualismo sagrado-profano de alguna manera es reminiscencia del dualismo cartesiano, de reminiscencia del racionalismo y por lo tanto que no nos sirve como categoría heurística para entender bien nuestras realidades. También algunos capítulos en una obra de James Beckford sobre la, eh, los elementos mágicos, los elementos mágicos populares como cuestionamiento, ¿no?, a la sociología de la religión clásica. Y por último, una profundización sobre qué significa entonces esto de que las modernizaciones modernizaciones periféricas en nuestros países, ¿no?, con todo el mix, ¿no?, que por un lado tiene los elementos de pervivencia de culturas, tradiciones, hábitos, etcétera, costumbre, todo, pero que por otro lado tiene todo el elemento de el capitalismo globalizante, eh, con la predominancia del mercado, del marketing, los modernos medios de comunicación, eh, la cultura tecnocrática, etcétera. Esta combinatoria que, no sé, va produciendo estos nuevos sincretismos, esto en términos de diversidad. Esta diversidad se da sobre todo en términos de las grandes urbes. Eh, y esta diversidad religiosa presente, que por lo demás es una parte importante de la reflexión que hago en el último libro, que es sobre religiones y sociedad en América Latina, la gran transformación, solo puede entenderse desde mi punto de vista en el marco de el rechazo a la teoría clásica de la modernidad, pero la relectura de la teoría de las modernidades múltiples, en el sentido de que eh, la modernidad europea es un modelo que ha sido de alguna manera impuesto colonialmente, ya sea a través del colonialismo directo o a través del neocolonialismo, ¿no? Y esa modernidad europea, a pesar de que tiene una, eh, una impronta distinta en la modernidad norteamericana, sobre todo estadounidense. Sin embargo, esa modernidad europea es un patrón que sí es secularizante, ¿no? Eh, y bueno, ahí tomo
cosas de los propios teóricos europeos que plantean que la secularización europea es un caso aparte, ¿no? Y que no puede interpretarse como un patrón generalizado, sobre todo países como África, Asia, donde no se da para nada ese tipo de patrones de relaciones. Entonces, en América Latina se da algo específico, particular, porque estamos en un contexto geocultural de esta propia modernidad, ¿no? Y en ese sentido, nuestra perspectiva tiene que ser una perspectiva no occidental. ¿M? No porque América Latina no tenga elementos de cultura occidental, los tiene, sino porque si solo interpretamos América Latina desde códigos interpretativos occidentalocéntricos, vamos a confundir nuestra realidad. Hasta ahí dejo mi historia de la trayectoria. Ahora voy a desarrollar estos elementos, no sé cómo vamos en términos de tiempo, ¿no? Pero si tengo unos 10, 15 minutos, voy a desarrollar este, eh, esta reflexión ahora un poquito más sistemática a la luz de esta trayectoria que he contado, que de alguna manera he tratado de transmitir, eh, una visión sobre religiones urbanas desde la periferia. ¿Mm? Entonces, lo que quiero desarrollar brevemente, ¿no? Son las siguientes afirmaciones. La urbanización y la secularización, teorías eurocéntricas superadas. La urbanización latinoamericana genera múltiples y diversas formas de religiosidad y espiritualidad. El paradigma de las modernidades múltiples se revela más adecuado para analizar el fenómeno postsecular y de reencantamiento urbano. Elementos de una mirada decolonial de lo religioso urbano en América Latina, porque en esa perspectiva es importante entender nuestra realidad. Y por último, una cuestión que me parece central, y es que no podemos entender estas religiones urbanas hoy, contemporáneas en América Latina, sin entender esta dinámica entre el centro y las periferias religiosas. Primero, la organización y la secularización, teorías eurocéntricas superadas. Bueno, aquí obviamente los que han estudiado, yo entiendo que por mi sesgo sociológico enfatizo mucho estas cuestiones que para a veces los antropólogos o a veces los historiadores no son tan centrales, pero es fundamental entender que la teoría de la modernización, ¿no? Va de la mano con la teoría de la urbanización y la teoría de la secularización. Eh, la secularización se describe como un proceso de diferenciación social, de mundanización, de privatización de la religión, de reconfiguración de las creencias, con distintos énfasis. Eso significa una sociedad secularizada que separa el mundo en esferas y la religión, al convertirse en una de ellas, deja de regir al conjunto de la sociedad. En las teorías clásicas de la modernización, la urbanización es uno de los procesos que inevitablemente posibilitan superar a la sociedad tradicional, que está asociada al campo, ¿no? La sociedad moderna está asociada a la urbe, ¿no? Y al hacerlo generan las condiciones para la secularización. Y toda secularización es signo de modernización. ¿Mm? Bueno, ahí estoy refiriendo a Weber, Durkheim, Parsons, Berger, Wilson, Bruce, ¿no? Pero no olvidemos que otros autores también, ¿no es cierto? Gino Germani, etcétera. Eh, y después incluso autores marxistas, ¿no? Que también adoptaron esta perspectiva. ¿Mm? La organización acelera la racionalización, la anomia, la movilidad social y debilita redes comunitarias. Entonces, esta teoría plantea que hay una racionalización, en el sentido de que en los entornos urbanos prevalece una lógica
racional, ¿no? En contraste con formas tradicionales, ¿no? Perdón. Prevalece una lógica más técnica y racional, ¿no? Y que, bueno, esa lógica técnica y racional tiende necesariamente a disolver, por cierto, todas las supersticiones y las magias y incluso la religión. La anomia propia de la urbanización, generada por migraciones, por esta diversidad, las nuevas condiciones urbanas, debilita las formas tradicionales de control social y por lo tanto control social religioso y expone a los individuos a múltiples creencias. Educación, que genera movilidad social, ¿no es cierto? Contribuye a una vida abierta a un horizonte de reflexión laico, ¿no? Al conjunto de conocimientos científicos y por lo tanto al distanciamiento con las religiones organizadas. Las redes sociales se transforman, se debilitan las redes familiares y comunitarias que solían reforzar el comportamiento religioso. Ahora bien, si ustedes ven, muchos de estos elementos se dan, sí, es cierto, no es falso que en contextos urbanos hay niveles de educación superior a los niveles de la sociedad tradicional, ¿no? Eh, no es falso, ¿no?, que se debilitan los lazos comunitarios, ¿no? Eh, no es falso que hay también lógicas más pragmáticas, ¿no? No es falso que también hay condiciones de anomia y de diversidad y pluralismo. Sin embargo, la experiencia histórica social de la urbanización en toda América Latina ha demostrado que el grueso y el núcleo de estas teorías son falaces, porque no ha habido aquella secularización que estas teorías supuestamente predicaban. Al contrario, la urbanización latinoamericana ha generado múltiples y diversas formas de religiosidad y espiritualidad. La vida urbana, y aquí podríamos estar horas haciendo una descripción y análisis sobre las condiciones de las grandes urbes latinoamericanas, recordando lo siguiente, recordando que en América Latina hay mega ciudades, pero que también América Latina es uno de los continentes muy urbanizados, ¿no? eh, la población que vive en centros urbanos de más de 10 20 mil habitantes es un porcentaje muy elevado, ¿no? Eh, es decir, las condiciones. Además, hay otra cosa. En la sociedad contemporánea, el, el, hay una suerte de urbanización del campo, urbanización de lo rural, a través de los medios de comunicación, a través de las formas de las vías de transporte, a través de la llegada que tienen los servicios, ¿no? Es decir, las condiciones de urbanización se van generando en todos lados. Hay un desplazamiento del centro tradicional, y es el catolicismo institucional, que pierde centralidad frente a las formas periféricas más flexibles y adaptadas al ritmo urbano. Me refiero a toda esa gran explosión de los evangélicos, eh, que sabemos que es un campo enormemente diversificado, heterogéneo. Están los tales, las iglesias electrónicas, pero también están las otras iglesias independientes, los testigos de Jehová, los mormones, etcétera. Hay una enorme eclosión, sobre todo a partir de la década del 80 en adelante del siglo pasado y sobre todo estas últimas décadas del XXI, ¿no?
Entonces, hay una diversidad religiosa en las ciudades, ¿no? Que significa la multiplicación de credos, espiritualidades. Y el creyente está mucho menos ligado, ¿no? A efectivamente los centros religiosos, es decir, las iglesias, ¿no? Más tradicionales. Y tiene más posibilidades de generar agencia en la construcción de su significado eh, religioso, ritual y en sus creencias. ¿Por qué está más posibilitado? Porque tiene niveles de educación superior, tiene acceso a narrativas múltiples y distintas, no solo en la televisión, sino también en las redes sociales, a través de los medios tecnológicos, los celulares y todas las formas a través de las cuales hoy día se está comunicando la sociedad. Entonces, percibimos que hay unas transformaciones religiosas urbanas muy relevantes. Hay nuevos espacios sagrados, ¿no? Proliferan los templos improvisados, los altares callejeros, los santuarios urbanos no institucionales. Hay mediación digital mucho más presente, como lo he dicho. Hay religiosidades funcionales también. La religiosidad no solo tiene que ver con la búsqueda de grandes explicaciones, también tiene que ver con la búsqueda de resolver necesidades concretas de la gente, ¿no? En la vida diaria, cotidiana, el problema de la salud, el problema del fracaso en la pareja, de la búsqueda de trabajo, etcétera, ¿no? Protección, empleo, éxito personal, ¿no? Entonces ahí están los catolicismos populares, están los neopentecostalismos, están las espiritualidades de ayuda, de autoayuda, están estas espiritualidades alternativas, ¿no? Prácticas no religiosas como el yoga, la meditación, la astrología, que no siendo estrictamente religiosas tienen connotaciones espirituales. Están las redes de contención, las comunidades religiosas que siguen siendo instancias de apoyo emocional en barrios populares. Está la ritualidad pública. La religión no ha desaparecido del espacio público en América Latina. Tiene fiestas, tiene peregrinaciones, marchas, manifestaciones, ya sea con tonos conservadores, digamos, por ejemplo, en contra del aborto, en contra del divorcio, etcétera, etcétera, pero también con tonos contestatarios, ¿no es cierto?, a favor de los derechos humanos, en contra de la represión policial, etcétera. Y está todo entonces este panorama de mucho mayor interreligiosidad e interculturalidad, donde se mezclan expresiones étnicas, religiones indígenas, religiones migrantes. En Chile estamos estudiando a fondo qué sucede con estas migraciones masivas de haitianos, ¿no es cierto?, que vienen, claro, muchos de ellos vienen con una cultura eh, afroamericana y por lo tanto elementos yacentes del vudú, etcétera, pero también son nuevas expresiones de religión evangélica, distintas, con nuevos sincretismos. Se van borrando las fronteras simbólicas. Por lo tanto, el paradigma de las modernidades múltiples se revela como más adecuado para analizar todos estos fenómenos. ¿Por qué? Porque estos fenómenos son propios de una sociedad postsecular latinoamericana, de un reencantamiento urbano latinoamericano. No quiere decir que toda la sociedad latinoamericana, y sobre todo hablando de estos grandes países del Cono Sur, no sé, Uruguay, Argentina, Chile, que todo está reencantado. No, no. Existe secularización, existen procesos de racionalización, existen procesos donde la fe, lo religioso ya no cuenta, ya no corre. Sin embargo, está allí subyacente una gran cantidad que en algún minuto emergen o que en algún momento son parte constitutiva de las religiones vividas. Por lo tanto, el paradigma de esta modernidad especial, específica, modernidad latinoamericana, así como uno podría decir, hay una modernidad del
sudeste asiático, ¿ya? Hay una modernidad del subcontinente indio, hay una modernidad del área eh, geográfica, geocultural, musulmana, ¿no? Hay una modernidad latinoamericana, ¿ya? Y eso nos posibilita entender la relación religión-modernidad de otra manera. Eh, es decir, con los teóricos, no hay una sola forma de ser moderno, también no hay una sola forma de vivir la religión, ¿ya? Hay muchos autores que sostienen que estas modernidades múltiples reconocen dos cosas muy simples. Primero, que hay más de una forma de ser moderno. Y segundo, que no todas las modernidades son necesariamente secularizantes. Y de hecho, en la actualidad, relativamente pocas lo son. Ahora bien, tomando en cuenta ese marco general, ¿cuáles serían elementos de una mirada decolonial de lo religioso urbano en nuestro país? Primero, esta visión de lo religioso urbano critica las visiones eurocéntricas, ¿no? Y especialmente todo lo que hemos enfatizado acerca de una visión clásica de la secularización, porque no considera realidades coloniales y postcoloniales en América Latina. Segundo, esta visión destaca que a pesar de los avances de las modernizaciones y de la disminución del catolicismo, la religión sigue siendo relevante en la vida cotidiana de América Latina. La religión vivida sigue siendo muy importante, especialmente con el surgimiento de los evangélicos, de los pentecostales, otras formas de intensificación religiosa y espiritual, e incluso entre los no afiliados. Los a veces se clasifica malamente como no creyentes. No es que sean no creyentes en el sentido estricto, lo hemos estudiado. Hay un porcentaje importante de los no afiliados que tienen sus propias formas sincréticas, cósmicas, desinstitucionalizadas, que ya no quieren nada con las iglesias, aun cuando tuvieron alguna formación en el catolicismo, en el católico o en otras formas de socialización religiosa, pero hoy día tienen una búsqueda que identifican a Dios con las energías, que identifican a, al bienestar corporal con el bienestar eh, de, 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 de las formas, de las formas eh, de relación diversa, distinta con la naturaleza, ¿no? La naturaleza como fuente también de energías que tienen eh, potencialidades espirituales, ¿no? Entonces, bueno, eso significa una mirada alternativa, ¿no sé? Que ya se aleja de las instituciones, es centrada en las prácticas de las religiones vividas, ¿no? Eh, es una religión, como bien dice Alejandro Frigerio, relacional, ¿no? Que ya no es un fenómeno ligado a las instituciones. Eh, y el proceso de secularización es específico en América Latina. No disminuye, sino que revaloriza lo religioso. Parece el concepto de modernidad encantada de Morelos, ¿no? La persistencia de religiosidades con esta otra lógica que hemos planteado fuera de las instituciones formales y su conexión con lo suprahumano se da en la vida diaria, ¿no? Pero está influenciada por múltiples fuentes que ya no son religiosas. Pero para entender bien estas nuevas formas diversas en el marco de esta diversidad religiosa urbana, pienso que, y con esto concluyo, que hay que siempre tomar en consideración esta dinámica que se da entre el centro religioso y las periferias religiosas. Porque la dinámica centro-periferia significa que el centro religioso se caracteriza por, por un énfasis en el poder sagrado de los que están en la administración
de las iglesias, la hierocracia que hablaba eh, Weber. Enfatiza la autoridad institucional, el control, mientras que la periferia se centra en las expresiones religiosas vividas, abarcando experiencias personales, manifestaciones diversas de fe y espiritualidad. El centro pone énfasis en la gobernanza institucional y en la doctrina canónica, mientras que la periferia permite una mayor agencia individual, interpretaciones creativas y una proliferación de espacios donde la fe personal puede ser vivida y expresada, aun cuando esas expresiones no sean incentivadas o permitidas dentro de los límites de la ortodoxia del centro. Hasta aquí mi exposición. Les agradezco la paciencia que han tenido de escucharme y pero entonces sus preguntas, sus diálogos, sus comentarios. Ah, buenísimo, Cristian, muchas gracias. La verdad que los minutos, que no sé cuántos fueron, se pasaron súper rápido. Eh, Bien interesante tu presentación. Me encantó la combinación de trayectoria con una crítica más teórica después. Eh, Estoy de acuerdo con un, qué sé yo, 95% de lo que dijiste, ¿no? O más, quizás. Eh, Tendría tres preguntas o tres comentarios. La principal, digamos, crítica, comillas, Mm. o un elemento que me parece que es un poco fuera de todo este esquema tan completísimo que nos presentaste, es, yo diría que me parece que no tomas en cuenta suficientemente la regulación de lo religioso, ya sea la regulación gubernamental como la regulación social. Me parece que eso, digamos, sería un poco un elemento que falta en un esquema súper completo, porque, digamos, en esta idea de que, bueno, la urbanización trae todos estos cambios aparejados, bueno, en Europa y según las teorías europeas es así, en Latinoamérica es diferente. Am, Creo que tenemos que tomar en cuenta lo de la regulación, o sea, esta alianza, cuando decís centro-periferia. Centro-periferia no es solamente el centro religioso, porque muchas veces el centro religioso viene, digamos, adosado al centro, vamos a decir, político, ¿no? O sea, vos, por ejemplo, un ejemplo buenísimo que pusiste al principio fue, bueno, yo hice mi investigación y era para el arzobispado, porque en ese momento no se podía hacer investigación independiente. Bueno, ahí uno tiene, ¿no? Como, bueno, acá está el paraguas que en ese momento la Iglesia Católica tenía respecto de lo que estaba sucediendo en el gobierno, tal. Después yo pienso, y no me acuerdo bien, ¿no? Porque esto ya es, digamos, no soy un experto en evangélicos, pero digamos, hasta qué punto quizás la expansión evangélica en Chile no fue ayudada por una cierta complacencia estatal ante formas religiosas conservadoras y no críticas de la realidad o de la política como la Iglesia Católica. O sea, en determinado momento esto pasó por lo menos en varios lugares de Latinoamérica. Bueno, la Iglesia Católica se pone demasiado progresiva, progresista, y entonces, ¿no? Los evangélicos empiezan a ganarse un poco el favor del Estado, y lo que antes el Estado podía mm, impedir de los evangélicos, ahora lo facilita porque le conviene más el apoyo evangélico que el de la Iglesia, que es demasiado crítico, digamos. Toda esta dinámica de apoyos y de regulaciones y de represiones, ¿no? A lo religioso por parte de los estados, me parece que es un poco fuera de tu análisis, que es de vuelta completísimo y bueno, uno tampoco puede poner todo, ¿no? Pero me interesa un poco remarcar esta importancia de la regulación de lo religioso que va más allá de la dinámica urbanización, modernización, secularización o no, etcétera. Después, la segunda cuestión sería, vos decís, el paradigma de las modernidades múltiples es más adecuado para analizar
el fenómeno post-secular y de reencantamiento urbano. Yo me pregunto si ahí no se te coló de vuelta un poco de la teoría eurocéntrica, porque podemos hablar de post-secularidad en América Latina si estamos diciendo que es una modernidad encantada y que hubo un componente encantado que nunca desapareció. O sea, digamos, nunca fuimos seculares, entonces tampoco podemos ser post-seculares. Y la idea del reencantamiento urbano también, ¿no? O sea, si siempre fuimos encantados, ¿por qué vamos a hablar de un reencantamiento? ¿No? Esto, digamos, esto me parece que es algo súper importante porque creo que no le hemos prestado suficiente atención, por más que, como vos decís ahora, le estamos prestando más atención. Está el trabajo de Gustavo Morelos, Nicolás Viotti está insistiendo mucho con esto de los mundos encantados. Pablo Semana hace rato también que insistió, ¿no? Entre otros varios, ¿no? Que se René La Torre, etcétera. Pero digamos, si nunca fuimos seculares, siempre fuimos encantados, ¿para qué hablar de postsecular y reencantamiento? Digo, aplica eso a América Latina. Y después, una tercera observación o una pregunta. eh, Hay varias veces en tus trabajos que vos hablas de la posmodernidad, ¿no? Y yo siempre tengo un poco esta idea de que la posmodernidad fue como un término y un concepto que se puso de moda en determinado momento, junto con el de la globalización, y hicimos demasiada alaraca en términos de la influencia de la globalización y la influencia de la posmodernidad, y son conceptos que ahora casi no los usamos para el análisis, ¿no? Entonces, digamos, la pregunta sería, ahí yo creo que a veces nosotros seguimos determinadas modas académicas y digo, ¿qué pasó con la posmodernidad? ¿Dejó de ser importante? ¿Dejó de existir? Digo, a veces como que los académicos fingimos demencia, ¿no? Durante, qué sé yo, 5 o 10 años hablamos de la posmodernidad y después ya la posmodernidad desaparece de nuestros análisis y de nuestras preocupaciones. Entonces, bueno, ¿qué pasó con la posmodernidad? ¿Dejó de ser importante? ¿Pasó de moda? No sé, digo, ¿cómo lo ves vos a eso? Que te ocupaste bastante del tema en su momento. Y lo de la globalización, bueno, ahora la globalización es, como vos decís, ¿no? Esto de la interculturalidad, las religiones migrantes, pero digamos, sigue siendo globalización también, ¿no? Pero bueno, ahora lo llamamos de otra forma. Entonces, un poco, ¿cómo ves vos también estos énfasis, estos cambios de énfasis conceptuales o teóricos, ¿no? Que hace 10 años llamábamos las cosas de una forma y qué sé yo, 10, 15 años después, a las mismas cosas las llamamos de otra. ¿Sí? ¿Cómo ves eso un poquito? Eh, Antes que nada, quiero decir que me encanta estar aquí porque este tipo de preguntas que tú haces son tan interesantes, estimulantes, que además forman parte de las reflexiones que uno ha tenido y nos permiten ir avanzando en un mismo sentido hacia una comprensión que, por cierto, también es una comprensión muy, muy multidimensional, ¿no? Y y multidisciplinaria también. Eh, Te agradezco mucho las observaciones. Mira, primero, eh, espérate que tomé un poquito algo de nota para tener en cuenta, ¿no? A ver, sobre el tema de la regulación de lo religioso, yo diría, yo lo interpreto también como el tema de la institución de lo religioso, ¿ah? Porque tiene que ver con el tema del poder y con el tema de la norma, ¿no? Eh, yo reconozco que mi análisis, mi propuesta, mi enfoque, no toma suficientemente en cuenta esa dimensión. Pero de alguna manera yo tiendo a hacerlo de manera explícita para destacar las otras dimensiones, ¿ya? Eh, ¿A qué voy? Eh,
ciertamente lo religioso, ¿no?, en cualquier sociedad está condicionado por estructuras de poder, no religioso, ¿ah? No solo estructuras de poder religiosas, ¿sí? Ahora, esto que digo incluso es complicado decirlo en sociedades premodernas, porque las estructuras de poder no religiosas no siempre son independientes de las estructuras de poder religiosas. Muchas veces están imbricadas, ¿no es cierto? ¿Mm? Pero si pudiésemos distinguir analíticamente, a mí lo que me interesa entender, y por eso es que mi sociología en realidad trata de ser más una sociología de las creencias y los rituales, más que de las instituciones religiosas. ¿Mm? Eh, Me interesa entender qué pasa con la producción, reproducción y transformación de eh, fenómenos simbólicos, religiosos, rituales, narrativos, que en cierto sentido, y esto quizás vamos a tener que conversarlo más, en cierto sentido son independientes del poder. ¿Por qué digo que en cierto sentido? Porque en gran medida son dependientes del poder. Son. Es decir, que la regulación, el poder, o sea, no existe, por así decirlo, de una manera media bruta, en la historia de la humanidad, sobre todo desde que existen iglesias, que no es toda la historia de la humanidad, es una pequeña fracción, todas las iglesias han estado ligadas al poder político, por anga o por manga, ¿sí? Porque las iglesias que son independientes del poder político igual se refieren, ¿no?, ya sea por alianza o por negación al poder político. Pero no todo, ahí voy, no todo. Pero esa es la visión cristianocéntrica, digamos, y eclesiocéntrica. Pero no todas las formas de producción, expresión simbólico-religiosa tienen que ver con el poder. En las sociedades donde no existe, en las sociedades donde no existe la idea de la trascendencia, sino que existe más bien la idea de la inmanencia, en las sociedades locales o étnicas, no existen iglesias, no existe esa conformación, ¿no? Por ejemplo, el chamán, ¿no? Chamán, obvio, tiene una función que no tiene que ver con el sacerdote del imperio, ¿no? ¿Ya? El chamán también tiene que ver con el poder, no lo niego, pero, pero la energía, ¿no?, presente en los fenómenos mágicos simbólicos no siempre tienen que ver con el poder político, no siempre tienen que ver con la regulación y con la norma, mucho más tienen que ver con el sentido y la relacionalidad constitutiva y constructiva del grupo humano. Alguien me puede decir, bueno, pero es que tú estás separando cosas que en la realidad no se pueden. Sí, lo estoy haciendo analíticamente, porque eso me permite entender la ambivalencia y ambigüedad. Me permite entender que el cristianismo sea al mismo tiempo una religión del amor y de la paz, que la religión que legitima las guerras y la cruzada. ¿Ah? Me permite entender que eh, hay muchas expresiones religiosas que pueden ser tremendamente beneficiosas, pero que en determinadas circunstancias se transforman en sectas, en el mal sentido de la palabra secta, porque también critico las sectas alienantes que destruyen lo humano, ¿no? Bueno, pero estoy de acuerdo con que hay que tomar en consideración los factores institucionales de regulación,
y sobre todo políticos. Después respecto a, sí, voy a ir más rápido, ¿no? Al paradigma de las modernidades múltiples, postseculares y reencantamiento urbano. Nunca fuimos seculares, nunca fuimos eh, eh, desencantados. Yo, fíjate que cuestiono eso, ¿en qué sentido? A ver, ¿a qué voy? Yo creo que pensar en términos de la teoría clásica, eurocéntrica, de la modernidad, es pensar linealmente y secuencialmente, ¿no? Es decir, hay una sociedad tradicional y una sociedad moderna, hay una sociedad religiosa y una sociedad secular, ¿no? Y una sucede a la otra, desde el término de los clásicos, ¿no? Eh, y si nos ponemos a pensar de otra manera, no existe una dialéctica histórica donde periodos predominan por sobre otros y vuelvan, eh, no sé si me explico, hay retornos, ¿no? Eh, es decir, yo no, por eso no sé si se puede afirmar que América Latina siempre ha sido tradicional o siempre ha sido religiosa o siempre ha sido encantada. Yo creo que han habido y hay, e incluso en la propia sociedad actual, hay aspectos, hay momentos, hay coyunturas donde hay mayores secularizaciones y menores secularizaciones, donde hay mayor reencantamiento y menor reencantamiento, ¿no? Pero esas fuerzas están allí, ¿no? La fuerza de lo secular y la fuerza del encantamiento está. ¿Mm? ¿Y de qué depende? Depende de condiciones sociohistóricas específicas, de cómo se van eh, predominando, ¿no? Por ejemplo, si uno analiza la estadística, de repente en muchos países eh, la creencia religiosa era muy elevada, de repente empieza a bajar, de repente empieza a subir. Clarísimo ejemplo lo que sucedió, por ejemplo, que ha sucedido históricamente con países comunistas y la Unión Soviética, ¿m? O sea, por cuestiones históricos, políticos, culturales. Entonces, no sé si América Latina podemos, por eso digo yo reencantamiento, porque creo que es un reencantamiento progresivo, sucesivo y reiterativo, por así decirlo, ¿no? Al mismo tiempo, son secularizaciones reiterativas. ¿Mm? Por ejemplo, en América Latina, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, las corrientes eh, eh, positivistas en cierta cultura eran fuertísimas, ¿no? Eh, y eso ahora no existe, ¿no? Eh, en cierta época, los años 30, 40, las corrientes marxistas en muchos países, fuertísimas. Eh, entonces, son oleadas. Ahora, voy a revisar eso sí, de todas maneras, cómo estoy utilizando el término postsecular y reencantamiento, porque es cierto, hay que precisar, pero a eso me refiero. Postsecular, a ver, yo hablo de postsecular en el sentido, no en el sentido de la sucesión histórica lineal, sino postsecular en el sentido de, también a propósito del postmoderno, en el sentido de una cultura que ha superado el racionalismo de la modernidad. No porque sea mejor o peor, sino que es otra forma cultural, ¿m? que, que está más vigente hoy día. ¿M? Entonces, post, no porque es posterior, sino post porque es distinto. ¿M? Ahora, revisar si acaso estamos dando a entender bien lo que queremos decir, pero por ahí va entonces,
Eh, lo posmoderno, por ejemplo, yo lo veo no en términos de la filosofía posmoderna, ¿m? No en términos de la cultura de élite posmoderna, sino en términos de la crisis de la modernidad eh, práctica, en el sentido de la crisis de esa modernidad racionalista práctica, en el sentido de la cultura, de la cultura de la imagen, del, eh, de la cultura virtual, de la cultura figurativa actual, en ese sentido, ¿no? Po- Postmoderno en el sentido post-cultura mecanicista, que fue la cultura de la revolución industrial. Postmoderno en el sentido de la cultura de la sociedad de la información. Vamos, Bueno, ahí. aprovecho yo para hacer alguna pregunta a partir de estas cosas que estuviste diciendo y estuve trabajando con algunos datos de Latino Barómetro y bueno, me hacía pensar un poco esta dinámica de cuestionar que haya que se llama una única modernidad, también nos lleva a una cierta dinámica de dispersión analítica, eh, porque uno también podría cuestionar que haya una única modernidad latinoamericana. ¿Hasta qué punto me sirve esa mirada como para poder decir, esta creencia encantada, como se llama al estilo de Mm, Morelo, me sirve para describir una Centroamérica que se ve más vital en lo religioso comparado con Cono Sur, donde claramente hay signos más fuertes de menos incidencia institucional, pero también más fuertes inclusive de no creencia. Eh, Inclusive, según los datos del Latinobarómetro, es muy interesante, tienen una opción, la nueva inscripción, los que se declinan sin religión, que es una categoría específica que está al lado sí, de sí. agnosticismo, de ateísmo, pero también de creyentes sin iglesia. Y creyentes sin iglesia, que estaba en torno al 2, al 3, 4, ahora prácticamente desaparece. Entonces la gente elige no elegir, no declararse como creyentes en iglesia, como que manifestarse una clara creencia, directamente a elegir que no me pongas religión. Y cerca del 5 para toda Latinoamérica y ahora casi ser en torno al 20 30 años después. Entonces ahí, Eso. si bien imaginar un creyente que en realidad posiblemente sea alguien que no le importe mucho, que no tenga prácticas y no son ateos, sí, pero tampoco son creyentes sin iglesia. Entonces ahí, de vuelta, imaginarnos una cosa tan unificada latinoamericana, encantada, cuando realmente hay una parte importante de la población que quizás no se siente tan articulado desde la perspectiva religiosa. No sé, me genera esa pregunta. Abrimos la caja de Pandora, bueno, que tenemos una categoría, pero lleva realmente a cuestionar, bueno, ¿y cuál sería una categoría de equilibrio útil, operativa, para poder analizar los datos, no hacer una mera discusión teórica? Eh, ¿Dónde cortamos? Yo veo que el que se llama en el campo católico, claramente hay un declive eh, fuertemente institucional, pero que me pregunto si no va más allá de lo institucional, porque realmente deja de estar presente como recurso disponible, o sea, de lo religioso, realmente las caídas en bautismos, en matrimonios son abismales. Estuve trabajando también hace poco con, se llama una colega sobre los datos de los anuarios estadísticos de la iglesia, y realmente son abismales. Entonces ahí signo de pregunta, ¿es el mismo proceso? ¿O estamos hablando de una peculiaridad interna de este catolicismo? No sé, preguntas que me quedan ahí abiertas. Sí, María, estás muteada. No está muteada, pero tampoco la escuchamos. No te ¿Va? escuchamos. No te escuchamos.
No, no te escucho. Yo no te escucho, Bruno. Si no, manda tu pregunta por WhatsApp y la pasamos, ¿no? Me parece por WhatsApp y lo paso por micrófono o me parece Puede más ser. rápido que hacer una... No sé si mientras, Cristian, querés ir Ya. Sí, reaccionando. bueno, mira, muy interesante tu pregunta, observación. Eh, a ver, lo que pasa es que yo entiendo la teoría de las modernidades múltiples como realmente modernidades múltiples en el sentido de que existe esta dinámica centro-periferia también al interior de todas estas modernidades, ¿no? En cada área geocultural. Existe, existen distintas modernidades múltiples en América Latina. ¿M? Existen modernidades centrales y modernidades periféricas en América Latina y en los propios países. ¿M? O sea, la modernidad central de Buenos Aires, o sea, no tiene que ver con el nordeste argentino o con la Patagonia, no sé. ¿Me explico? ¿Para qué decir Brasil? ¿Para qué decir en Perú, en Colombia, o sea, en México? Todos los países existen, por eso yo lo entiendo como una categoría que también es geocultural, pero, pero como es geocultural, como es georreferenciada, tiene que ver también con condiciones locales de desarrollo histórico-cultural. Eh, entonces, cuando digo modernidad múltiple, claro, hablo en el contexto de todos los continentes, hablo de América Latina o de África o de qué sé yo, pero incluso África, por ejemplo, no es lo mismo. África subsahariana es una modernidad distinta a la África del norte, ¿no? Etcétera. O sea, es una categoría analítica, pero que hay que aplicarla en términos específicos. Entonces, eso me permite entender que el cono sur es bastante distinto a Centroamérica o a México, o que Brasil es bastante distinto a todo el resto de los países latinoamericanos, ¿no? Eh, ahora, respecto a lo que tú estás hablando de los datos de Latinobarómetro, que yo lo he trabajado mucho y lo tengo trabajado para el libro que acabo de escribir, eh, los no afiliados, ¿no?, son casi tantos como los evangélicos, o más, en algunos casos, ¿ya? Entonces, cuando decimos que América, yo escribí hace mucho tiempo un artículo que decía, América Latina ya no es católica. Ojo, América Latina ya no es católica no porque sea evangélica. América Latina ya no es católica porque América Latina es diversa. Y los evangélicos contribuyen a esa diversidad, pero dentro de los evangélicos también hay un mundo enorme de diversidad. Y los no cristianos dentro de ese espectro también contribuyen con una gran diversidad, porque están todas las expresiones, por ejemplo, de las religiones alternativas, de los New Age, de las religiones afro, ¿no? Pero también hay una cantidad de religiones vividas que no son, ¿ah?, no, tampoco pueden clasificarse, ¿no? Eh, y que se entremezclan muchas veces, ¿no? Por eso las fronteras tampoco son claras y distintas, ¿no? La mentalidad cartesiana siempre busca fronteras distintas, ¿no? Pero no. ¿M? Las hay, se permean. ¿M? Entonces, cuando la palabra sincretismo es un concepto que yo encuentro potente, importante y todo, pero corre el riesgo también de decir todo y nada, ¿m? Porque son
muchos sincretismos de distinto tipo de que estamos hablando. Pero el fenómeno es ese, o sea, y eso yo lo ligo con esta idea de posmodernidad en el sentido, posmodernidad latinoamericana, digamos, en el sentido de que de la fluidez, ¿no? Y la cosa de Bauman de las religiones líquidas, o sea, hay cierta liquidez, ¿m? que nuestras categorías, eh, por lo demás, cuantitativas, de los censos, de las encuestas, eso, no logra captar, ¿m? No logra captar. ¿M? Eh, María Pilar, ¿no? ¿no? Acá me mandó la pregunta, a ver si se escucha. A ver, La ya. pregunta era por la relación entre centro y periferia. Si esa lógica de hierocrática del centro y esa periferia más flexible no cambia también con la composición interna de las religiones. Esto que vos mencionabas, Juan, del que pasa con el catolicismo, por ejemplo. Entonces, si cambiando la composición interna de la religión, cambia también la dinámica centro-periferia. Sin duda que cambia, sin duda que cambia, pero yo la idea de centro-periferia la combino con la idea de Bourdieu de campo religioso, ¿sí? La idea de campo religioso de Bourdieu tiene muchos elementos interesantes, pero otros elementos cuestionables, ¿m? Desde mi punto de vista. Pues la idea de campo, así como, bueno, Bourdieu también habla del campo político, ¿no es cierto?, el campo intelectual, el campo cultural, etcétera. No es solo el campo religioso, pero la idea de campo es que existen una división del trabajo, ¿no?, entre especialistas y no especialistas, ¿no? Y los especialistas, en este caso los especialistas de lo religioso, ¿ya? Son los que definen las reglas del juego, por así decirlo, ¿no? Y los no especialistas, los simples fieles, ¿no? Se tienen que adecuar, ¿no? Y viven un poco de lo que los especialistas le plantean, ¿no?, en términos de lo que ellos andan buscando como necesidades, digamos. Sí. Lo, lo, lo que encuentro interesante en Bourdieu es que hay una competencia en el campo, ¿no? Competencia entre grupos de especialistas. Y estos grupos de especialistas, que en el fondo son las iglesias, ¿no? ¿No? Así como compite la iglesia católica y las iglesias evangélicas, ¿no? ¿Ya? ¿No? Compiten por los fieles, ¿no? Eh, el problema es el siguiente, es que si bien es cierto existe esa competencia, y eso lo encuentro interesante, y eso lo replico, digamos, para la idea de centro-periferia, compiten los centros, pero ¿quiénes ganan? Ganan los centros que tienen mayor y mejor alianza con el poder político. En el caso latinoamericano, históricamente la tuvo y lo ha tenido la Iglesia Católica. Pero en el caso de los fieles, la competencia por los fieles, hay una dinámica, ¿no es cierto?, de fieles, ¿no? Llámese evangelización, pastoreo, lo que sea, ¿no? Pero esa dinámica tiene márgenes muy relativos, porque los fieles no solo dependen de los especialistas y del aparato institucional para producir su significado actual, tienen autonomía relativa, mayores o menores, tienen capacidad creativa, y tienen medios de producción simbólico religioso que están a la mano, que están en las redes, que están en la internet, que están en las socializaciones diversas y alternativas. Es decir, existe por lo tanto a nivel del campo de los que los centros tratan siempre
¿no? Y mientras más diversidad hay, mayor insistencia de los centros por controlarlo. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema del divorcio y el aborto. O sea, las encuestas dicen que hay una mayoría de católicos que están a favor del divorcio y el aborto en muchos países. ¿M? Entonces, eso refuerza, y ahí la idea de campo tiene sentido, eso refuerza que los centros institucionales, en el caso de la jerarquía católica, se pone más conservadora. Mientras más se da cuenta que sus fieles se le escapan, más trata de controlarlo. Eh, pero el tema es que aquí hay eh, dinámicas que son a veces rocambolescas, porque a veces se producen consecuencias no queridas, ¿no? De parte de ciertas instancias institucionales que son estos centros. Que, por ejemplo, en el campo evangélico, ¿ya? Eh, mientras más enfatizan los evangélicos la doctrina de que el Espíritu Santo es el que se manifiesta en todos, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo tiene libertad y da libertad a las personas, mayor probabilidad de que los pastores disidentes se salgan y hagan su propia iglesia. Y entonces se multiplica. Entonces, mientras más enfatizan cierta doctrina que es propia y característica de su propia identificación, en el caso de los pentecostales o cierto tipo de iglesias pentecostales, mayor probabilidad de la fragmentación, ¿ya? Y por lo tanto de la pérdida de cierta identidad. Entonces hay una paradoja. Entonces, hay una cosa interesante desde el punto de vista del análisis de campo que son bastante dinámicos y complejos. Muchísimas gracias. Ahí creo que sí se escucha. Sí, 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 Lo ahí logré. sí. Perdón, ahí fue ahí algún espíritu se metió en las tecnologías. Eh, pero bueno, muchísimas gracias, Cristian. Ya más o menos estamos en el horario que solemos estar siempre, pero bueno, muchísimas gracias por todo el trabajo de exposición, por esto que decía Alejandro, de atravesar tu propia trayectoria con las discusiones teóricas y por las respuestas que fueron más que interesantes. Así que bueno, también agradecemos a quienes nos siguieron en YouTube. Va a seguir, esto queda después colgado. Y aprovechamos también a invitarlas a las jornadas, el instituto, nosotros estamos dentro del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, que va a tener la semana que viene, el jueves, sus jornadas anuales y el tema de las jornadas de este año va a ser religiosidad y expresiones religiosas desde la antigüedad hasta nuestros días. Van a poder seguirlo por el mismo canal de YouTube, así que también dejamos la invitación, aprovechamos, quizás quienes lo vean a esto lo van a ver después, pero como también van a quedar eh, colgadas las jornadas, va a seguir, pueden después también verlo en diferido por YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos va a quedar un último seminario, si todo sale bien, para el mes de noviembre, así que, porque ahora en octubre tenemos las jornadas, así que quédense en contacto con nosotros y con esto podemos terminar la transmisión por YouTube. Cualquier cosa nos podemos quedar un cachitín más nosotros, pero ya podemos cerrar la transmisión. Muchas gracias. Agradezco esta oportunidad y saludo a todos. Muchas gracias.